Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 2 de marzo la Iglesia celebra el día de San Nicolás de Flue. Escuchemos qué podemos aprender de este santo del año 1487. Nicolás significa vencedor o victorioso. Flue es un pueblo de Suiza. Es uno de los santos más famosos y estimados de Suiza. Desde cuando era muy pequeño, su madre lo hizo pertenecer a una asociación piadosa llamada Los Amigos de Dios, y aquella institución religiosa lo enfervorizó mucho porque recomendaba insistentemente a sus socios que meditaran frecuentemente en la pasión y muerte de Jesús y que se esforzaran por vivir como dignos seguidores de Cristo. Nicolás se enredó en el ejército para defender a su patria, y luego llegó a ser capitán. Después se casó y tuvo 2 hijos, uno de los cuales llegó a ser un santo sacerdote, y el otro fue nombrado alcalde. En su matrimonio seguía siendo Nicolás un hombre sumamente piadoso. Dice su hijo sacerdote: mi padre se acostaba temprano después de haber hecho que sus hijos y sus empleados rezaran las oraciones de la noche, y muy de madrugada yo sentía que él se levantaba muy pasito y se dedicaba a rezar hasta el amanecer. Siempre que pasaba a una iglesia abierta entraba a orar, y cada día salía de casa unos minutos antes para ir a visitar a Jesús en el Santísimo Sacramento en la iglesia. Cuando tenía 50 años, sintió una inspiración de Dios para dejar sus empleos oficiales y sus comodidades e irse a orar y a meditar en la soledad. De acuerdo con su santa esposa, se separó de ella, se vistió de monje y se fue a la soledad a dedicarse a la oración y a la meditación. Quiso irse a otro país, pero cuando iba llegando a la frontera, se encontró con un campesino que también pertenecía a la asociación Amigos de Dios, el cual le dijo: debes quedarte en tu propia patria rezando y haciendo penitencia por tus paisanos. Nicolás estaba indeciso, pero entonces se desató una tormenta tan espantosa en el camino por donde él iba a seguir, y caían rayos tan tremendos allí delante, que consideró todo esto como una señal de Dios y se volvió a seguir viviendo en su tierra. Por el camino sufrió un cólico con unos dolores espantosos, amargos, y él creyó que iba a morir. Se encomendó a Dios y el mal desapareció. Dios le concedió el don de saber aconsejar. A un amigo suyo le contó que había pedido mucho al Señor este don y lo había logrado conseguir de su divina bondad. Grandes multitudes se sentían atraídas por este hombre, a quien nadie veía comer ni beber y que era de muy pocas palabras, pero que de las pocas palabras que decía le llegaban a uno al alma y lo transformaban. A los que iban solo por curiosidad no les decía ni una palabra y los despachaba sin darles consejo. A quienes le preguntaban cómo lograba subsistir así sin casi alimentarse, les respondía: Dios sabe cómo. Las autoridades ponían detectives en los caminos para averiguar quién le llevaba alimentos, pero no encontraban a nadie. Con los regalos de los fieles hizo construir una capilla y allí, a esa altura, iba cada día un sacerdote y celebraba la misa y él daba la comunión. Los distintos partidos y estados de Suiza estaban tremendamente divididos y había el peligro de que se desatara una sangrienta guerra civil. Nadie lograba ponerse de acuerdo. Al fin, a algunos se les ocurrió que llamaran a Nicolás. Este bajó de la montaña y de tal manera supo aconsejar sumamente bien a los unos y a los otros, que se logró firmar la paz y se evitó la guerra civil entre los paisanos. Nicolás volvió a su montaña a orar, meditar y aconsejar, y el día en que cumplió sus 70 años, murió plácidamente. Desde entonces, los católicos de Suiza lo consideran como un santo. El sumo pontífice lo declaró santo y nosotros le pedimos al buen San Nicolás que nos consiga de Dios el don de saber aconsejar bien y de ser instrumentos que lleven la paz a los demás, y que nosotros podamos también dejar de ser violentos y que nuestro país también deje la violencia, porque sin el amor a Dios no seremos buenos hermanos. Es por eso que hoy es el día de San Nicolás de Flue. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor,
En este día la iglesia celebra el día de San Nicolás de Flue, este hombre tan maravilloso, este buen padre, este buen esposo. Hoy tú y yo debemos imitar su vida. Lo primero que tenemos que meditar es que no podemos, hermanos y hermanas, acostarnos sin orar. No podemos levantarnos sin orar. Hoy es un día para que evaluemos nuestra vida de oración y nos dediquemos unas horas, un rato, unos minutos a hablar con el Señor. Hablar con Dios es sencillamente decirle a Él lo que sentimos, hablarle como a un amigo. Lo segundo que debemos aprender es que tenemos siempre que visitar a Jesús en el Santísimo Sacramento. Tú y yo somos católicos, tenemos la gracia, el don y la fe de que ahí está Jesús y no lo visitamos. Hoy te invito también a que visites el Santísimo, pero también te pido que le pidas a nuestro Señor que por su bondad te conceda el don de saber aconsejar. Hoy Dios quiere bendecirte, hoy Dios quiere llenarte, y si tú te conviertes en un hombre de oración, si te conviertes en una mujer de oración, si te conviertes en aquella persona que visita a diario el Santísimo y que también le pide a Dios el don de consejo, Dios te va a dar mucho más de lo que le pides. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que hoy, a ejemplo de San Nicolás, nosotros nos volvamos buenos aconsejadores, buenas personas, buenos seres humanos, buenos padres, buenos esposos, pero también que seamos amigos de Dios. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.